Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Para nosotros, mi familia, mi esposa y mis hijos, una bendición muy grande estar este fin de semana con ustedes. Ayer y viernes en la noche disfrutamos mucho estar con los jóvenes y de verdad también nosotros sentimos que vivimos en un tiempo donde vemos muchas cosas pasando y donde las cosas se van a hacer más evidente, la luz más evidente que es luz y la oscuridad también. Y vemos que la siguiente generación, la generación de los que son ahora los jóvenes, les va a tocar luchas muy grandes, muy interesantes. Y para nosotros fue una bendición muy grande ver un grupo tan grande de jóvenes que temprana edad han decidido buscar a Dios, seguir a Dios, vivir para Dios. Y para nosotros fue una bendición muy grande sentirnos un poco parte de lo que Dios está haciendo aquí entre ustedes. Y también hoy, hermanos, nos damos gracias a Dios por la oportunidad de meditar en la palabra junto con ustedes. Y la palabra que sentimos que el Señor nos dio para este domingo es basado en Hebreos 6, versículo 1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Dice, vamos adelante. Ese es el tema que queremos hablar ese día. Vamos adelante. Vamos adelante indica que estamos de camino. Es parte del libro que llamamos nosotros Hebreos, ¿verdad? Es un libro en el Nuevo Testamento un poquito diferente que muchos otros. Una cosa que es diferente, que no sabemos quién lo escribió. Obviamente es una carta, obviamente es un documento escrito a cierto grupo de personas. La última parte de la carta se ve que es escrito a personas y el escritor sabe quiénes son y está hablando específicamente a ellos. Pero no sabemos quién lo escribió. Es muy probable el apóstol Pablo, tiene mucha evidencia, por lo menos apariencia, pero la Biblia no lo dice. Y tal vez Dios no quiere que sepamos y por eso lo dejamos también en medio. Y tampoco sabemos a quién fue dirigida. Y por alguna razón en el pasado han decidido llamarlo esta carta Hebreos. Bueno, ¿quiénes son los hebreos? Yo creo que todos sabemos, hebreos, en el Antiguo Testamento sale este término. El primer que llaman un hebreo es Abraham. Y después Isaac, Jacob, José. Usted puede ver cuando José estaba en Egipto, lo decían el hebreo, el siervo hebreo, el esclavo hebreo, así le decían. Pero ¿por qué le dicen realmente hebreos? Sabemos por qué le dicen el pueblo de Israel, ¿verdad? Jacob, que es el patriarca de este pueblo, Dios lo puso por nombre Israel y hasta hoy conocemos la nación de Israel. Y muchas veces también les decimos judíos. También sabemos por qué, porque viene la tribu de Judá. Pero ¿por qué hebreos? Yo tampoco sé por qué le dicen hebreos. Pero ¿qué significa hebreos? Ese sí lo sabemos. Hebreo significa caminante. Caminante. Y en el mismo libro de Hebreos habla mucho de Abraham, Isaac y Jacob, que eran caminantes, que eran peregrinos, que eran personas que no tenían su destino final aquí en esta tierra. Y eso es muy interesante ver en Hebreos capítulo 11, donde la misma carta a los hebreos habla de ellos. Y dice de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y yo creo que podemos incluir a José también, aunque no lo menciona aquí personalmente todavía. Pero dice que ellos caminaban, eran peregrinos, ellos confesaban que no tenían aquí su patria definitiva. Dice en Hebreos 11:15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. O sea, quiere decir, cuando Abraham dice que él es peregrino, que está buscando una patria, no está pensando en la patria de donde salió, no está pensando en Ur de los Caldeos o Arán, o otros lugares donde él ha estado antes, pero está pensando en otro. ¿Cuál otro? Más antes lo llama que Abraham estaba buscando una ciudad
que tiene fundamentos. Una ciudad que tiene fundamentos. Yo creo que todos hemos pensado, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es una ciudad con fundamentos? Lo que yo pienso que significa que algo que es permanente, algo en la Biblia, algo que tiene fundamentos, es algo que permanece. Algo que no tiene fundamento es pasajero, se desmorona con el tiempo. Cuando viene la lluvia, cuando viene el viento y viene el agua, entonces lo que no tiene fundamento se va. Pero lo que tiene fundamentos permanece. Y dice en Hebreos 11:16, ellos anhelaban, pero ellos anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es, una patria celestial. Y después dice algo muy interesante que a mí personalmente me impacta mucho. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Ese se me hace algo tan bonito, pensando en Dios en el cielo, hablando con los ángeles y a veces aún con Satanás, que llega también ahí, parece a veces hablando de la gente, de lo que pasa aquí en la tierra, y que Dios dice, ¿te has fijado en él? ¿Te has fijado en Job? ¿Te has fijado en Abraham, en José? Y dice, ellos son míos, yo soy su Dios, y a mí no me da vergüenza decir que yo soy su Dios. No quisiéramos, hermanos, que en este día, si ahorita hubiera una plática en el cielo entre Dios y los ángeles, y que platicando nosotros, y que Dios con cierto, casi parece con cierto orgullo, ¿no? Pero Dios claro que no tiene orgullo, pero con contentamiento habla de nosotros delante de los ángeles y aún delante de los demonios, y dice, Él es mío, y no me da vergüenza decir que Él es mío. No quisiéramos que fuera así. Aquí, hermanos, Hebreos yo creo que nos da mucho entendimiento, porque como decimos, Hebreos, la carta a los caminantes, y dice en 6:1, vamos pues adelante. Cuando somos caminantes significa que estamos en un camino, pero el hecho que estamos en un camino no necesariamente significa que estamos caminando, porque también nos podemos parar en el camino. Por esto dice, vamos adelante. Pero la pregunta es, ¿a dónde? Si vamos caminando, tenemos que saber, lo primero tenemos que saber, ¿verdad? Cuando vamos de viaje, lo primero tenemos que saber, bueno, aparte tienes que saber dónde estás, pero digamos que ya lo sabemos, pero lo primero que tenemos que saber es, ¿a dónde vamos? Si no sabemos a dónde vamos, y como quiere caminamos, como quiere viajamos, ¿cómo nos va? Nos ha pasado a veces, tal vez paseando en un vehículo, en un carro, y vamos paseando nomás, y llegas a una intersección, y dice, ¿por dónde vamos? ¿Derecho, izquierda, derecha? ¿Dónde vamos? Y que dicen, no, mejor no, tiene muchos baches, se ve muy feo. No está pavimentado. Se ve más o menos bien, vamos por esto. Si no sabemos a dónde vamos, cada vez que llegamos a tomar una decisión, decidimos por lo que al momento, hasta donde podemos ver, nos parece mejor. ¿Sí lo vemos? Pero cuando sabemos cuál es nuestro destino, no importa qué tan feo se ve el camino, como quiera vamos, y con gozo soportamos todos los baches y todos los golpes y todos los... ¿Sí me explico, hermanos? Nosotros vivimos en la Sierra Tarahumara, entonces podemos hablar de muchos caminos muy feos. Y una vez fuimos a una comunidad en un cierto lugar, y un grupo fue con nosotros, y el camino estaba así muy, muy feo. Entonces uno de los muchachos dijo, oye, ¿no hay mejor camino? Y dije, sí hay un camino mejor. ¿Es por qué no lo tomamos? Y dije, va a otra parte, no va al lugar donde vamos nosotros. Nosotros no escogemos el camino porque tan bonito el camino. Nosotros escogemos el camino porque sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es el destino. Bueno, ¿cuál es el destino? Aquí nos dice en Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Ese es nuestro destino. Mire, un poquito más antes, en esta misma carta, vamos a leer en Hebreos 3, versículo 14 a 16. Allá dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, ¿qué dice?
hasta el fin. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de un camino? Que estamos hablando de un destino. ¿Sí? Hasta el fin, nuestra confianza desde el principio. Vemos que nosotros desde un principio salimos de viaje y vamos por el camino, y en el camino, pasando por caminos difíciles, caminos que a veces se nos hacen feos, podemos nosotros perder, hermanos, el retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Salimos así con mucho ánimo, vamos a llegar, pero en el transcurso del camino las dificultades se acumulan y vamos a perder, podemos perder pues la confianza que tuvimos en el principio. Pero dice ahora algo muy interesante, con una referencia muy interesante. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y uno dice, pues ¿de dónde sale realmente este texto? Bueno, ese texto sale del Salmo 95, que es un salmo escrito acerca del viaje de los israelitas cuando salieron de Egipto. Si vemos que otra vez estamos hablando de un viaje, el viaje de los israelitas que caminaron por el desierto. ¿Y qué pasó? Cuando ellos salieron de Egipto, entonces Moisés había dicho, vamos a una tierra que fluye leche y miel. Y todos entonces animados, ya conocemos la historia, ¿verdad? Pasan muchas cosas, muchas manifestaciones del poder de Dios, pero al último entonces pasan por este mar rojo que se abre y se pasan los israelitas y el mar rojo se vuelve a cerrar. Y ahora, ¿qué pasó después? Uno piensa, cuando uno lee esta historia, te ves por primera vez y ve todo lo que pasó en Egipto, que Moisés los quiso sacar de Egipto y deja ir a mi pueblo y todo esto. Entonces uno piensa que después que el mar rojo se vuelve a cerrar atrás de ellos, que Moisés va a decir, bueno, hermanos, ya estuvo, ya salimos, este fue el propósito, quisimos salir aquí de Egipto, ya somos libres, entonces que Dios los bendiga, cada quien lo hará. Pero es que vemos que no era así. La gran sorpresa es después que pasan por el mar rojo, que Moisés dice la Biblia, y Moisés hizo que el pueblo de Israel partiera de ahí y que fuera a entrar en el desierto de Sin. Y vemos que después de salir de Egipto, aunque uno piensa, bueno, ese es todo lo que va a haber, uno piensa que ya terminó, pero vemos que no es así, vemos que apenas empieza. Después de salir de Egipto, apenas empieza este camino, porque saliendo del Mar Rojo no entraron en la tierra que fluye leche y miel. ¿Entraron en qué? En el desierto. ¿Pero qué significa el desierto? El desierto significa el camino. Si usted ve en el mapa donde queda Egipto, donde ve Israel, y usted puede ver entre Egipto y Israel, hay una tierra que en este contexto llamamos el desierto, y que es el camino para llegar de Egipto a Canaán. Entonces ellos no entran en el destino, ellos entran en el camino. Y cuando empiezan a caminar, entonces pasan muchas cosas. Se recuerda que pasan por Mara, pasan por tierras, tiempos sin agua, sin comida, enemigos, guerras, muchas cosas pasan. Y en el transcurso de este tiempo, ¿sabe lo que sucede? En Masá y Meriba, hace referencia a este versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeros hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hace referencia en que los israelitas se endurecieron sus oídos, sus corazones, y no quisieron escuchar y ya no siguieron caminando. ¿Sí? Y el apóstol que escribe esa carta compara la iglesia a las iglesias que se llaman hebreos, aquí como la llaman hebreos, la iglesia que tiene que ser una iglesia de caminantes, la compara con los israelitas. Está diciendo, ustedes ya salieron, desde el siguiente versículo dice 16, Hebreos 3 todavía, 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído
le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quienes estuvo él, o sea Dios, disgustado 40 años? ¿Con quién cree que Dios estaba disgustado 40 años? Pues con los egipcios, ¿quién más? No, con los israelitas, con los que habían salido de Egipto. Bueno, se oye bastante fuerte, ¿verdad? ¿Qué tal un apóstol que escribe una carta a esta iglesia? Ustedes parecen israelitas y yo quiero que sepan que Dios estaba disgustado con ellos 40 años. Al último, cuando termina la carta, hay en el saludo final casi, le dice el apóstol, dice: os ruego, hermanos, que soportáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Yo espero que soportan, dice el escritor, sabe que está hablando bastante fuerte, ¿sí? Pero él sabe que está hablando a gente que sabe soportar la exhortación, que más bien que le gusta la exhortación, le gusta cuando no estamos bien, que nos digan que no estamos bien, que no estamos hablando a una iglesia que no quiere escuchar. La carta de los hebreos, aunque la carta es muy fuerte, no es una iglesia mala. Si vemos otras cartas que fueron escritas a iglesias específicas, ¿no? Como los Gálatas. Los Gálatas vemos una iglesia de judíos y gentiles mezclados, pero muy fuerte, dominado por los cristianos judíos que quieren volver a imponer los ritos del judaísmo, los ritos del antiguo pacto, ¿sí? Entonces vemos una carta muy fuerte por desviación doctrinal. Otras cartas muy fuertes a los corintios. Allá una iglesia no judíos, realmente prácticamente todos gentiles, pero ellos volvieron a la costumbre de vivir de antes, volvieron a sus pecados. Había adulterio en la iglesia, personas se emborracharon en la Santa Cena, cosas así. Entonces la carta es muy fuerte contra el pecado, una carta fuerte contra la doctrina equivocada, otra contra el pecado. En Hebreos, la carta de los Hebreos no es así. Realmente no menciona, aunque se ve claramente que la iglesia de los hebreos son prácticamente todos judíos. Así el estilo de hablar es como judíos cristianos, pues. Pero no hay aquí en esta iglesia este peligro o esta tendencia de volver al judaísmo. No se ve. Tampoco se ve pecados. Tampoco está mencionando pecados. ¿Cuál es el problema de la iglesia de los hebreos? Es que salieron bien, empezaron con buen ánimo, con buena confianza. ¿Pero qué? Se pararon. Llegó un tiempo en su historia como iglesia que ya no siguieron más. En Hebreos 5, versículo, ¿dónde estamos? Dice, versículo 12, Hebreos 5, 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros rudimentos. Observen el énfasis del escritor, porque rudimentos, ¿qué significa? Rudimentos realmente significa primeras cosas. Entonces, ¿qué son primeros rudimentos? Se ve que está enfatizando, que la Biblia muchas veces habla así cuando ve una repetición de palabras, porque usted ve que Pablo, cuando escribe cartas o otros apóstoles, nunca subrayan. Nosotros, cuando queremos enfatizar, a lo mejor subrayamos o ponemos una letra más grande o algo así, pero ellos no. Lo que ellos hacen, dicen una misma cosa dos veces cuando quieren enfatizar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué, hermanos? De leche y no de alimento sólido. Ahora empezamos a comparar la iglesia con una persona que nació, ¿verdad? Ese es el principio de su viaje. Y después empezamos a dar de comer, pero cuando ya llega a ser un muchacho ya un poco más crecido, entonces vemos que no sigue creciendo,
que siguen necesitando otra vez la leche. ¿Sí? Ahora, aquí queremos pararnos un poquito, hermanos. Y le voy a decir una cosa que en base realmente de lo que yo veo era un error en mi propia vida en un tiempo. ¿A qué se refiere aquí la carta a los hebreos cuando dice la leche? Le voy a decir lo que yo creo que fue un error en mi propia vida en un tiempo, es de pensar que la leche, cuando hablando de la leche en la Biblia, que habla de algo menospreciable, algo de poca cosa, de poca importancia, muy así, muy simple, muy menospreciable, pues, ¿no? Pero no es así. La leche, no sé si usted tiene el mismo concepto, entonces le voy a enfatizar esto. Porque si lo pensamos, vamos a interpretar no de forma correcta lo que está diciendo aquí. La leche aquí lo llama un poquito más adelante, entonces, versículo 6:1, por tanto, ¿no? Está hablando de la leche y de la comida sólida. Entonces dice, por tanto, que significa que seguimos con el mismo tema, ¿no? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Y después dice, no echando otra vez el fundamento. Y menciona 6 cosas. ¿El fundamento de qué? Arrepentimiento, fe en Dios, bautismos, resurrección, imposición de manos, juicio eterno. Vemos que son 6 cosas sumamente importantes en nuestra fe. Pero le llama aquí la leche. Entonces, ¿por qué es la leche? La leche, como digo, no es algo de menospreciar. Aquí lo llama los fundamentos. Si nosotros pensamos en el nacimiento y crecimiento de un niño, la leche no es de menospreciar. La leche es lo primero. Por eso lo llama los fundamentos. ¿Qué es el fundamento? El fundamento no es algo que nosotros menospreciamos. Cuando estamos aquí en este edificio, tal vez nunca pensamos en los fundamentos, ni los vemos. Pero ¿qué tal si no tuviera? Yo creo que no estaríamos muy a gusto aquí. Tenemos que tener fundamentos. Entonces la leche no es para menospreciar. El tema de la leche y la comida sólida también aparece en 1 Corintios. En 1 Corintios dice, en capítulo 2, dice Pablo a los Corintios, dice, hermanos, cuando yo fui con ustedes, 1 Corintios 2:1, cuando yo llegué a ustedes, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y crucificado. Y después sigue, sin embargo, después a los más maduros, los más avanzados, sí vamos a hablar también sabiduría de Dios. Y sigue todo ese tema. Entonces empieza otra vez en capítulo 3, sacar, amarrar el mismo tema. Dice, de manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos a ustedes como espirituales, sino a niños en Cristo, y les di a beber leche. Bueno, ¿a qué se refiere? Si usted lo ve, la doctrina, por decirlo así, la enseñanza de Jesucristo y crucificado. Observen, la leche no es poca cosa. La leche es para nosotros fundamental. Por eso dicen hebreos, fundamentos. ¿Sí? Cuando Pablo saca o usa pues la comparación con la leche, entonces vemos que Pablo se compara con una mamá que acaba de dar a luz a esta iglesia, son sus hijos, ¿verdad? Espirituales, y les empieza a amamantar. Y dice, yo les di leche a ustedes. Bueno, todos ustedes saben qué tan importante es la leche materna. No hay ninguna comida que se compara con la leche materna. Aunque yo tengo 4 hijos, nunca me llegó a ser especialista en alimento de niños, pero yo lo sé un poco, con todo respeto, ¿no? Un poquito más de las vacas. Antes de estar en México, nosotros teníamos un rancho con vacas Holstein y tuvimos muchos becerros cada año. Entonces
Aprendimos también entre los animales qué tan importante es la leche materna, la primera leche que se llama calostro. Ustedes yo creo que lo saben, calostro, la primera leche. Y es importantísima porque da un fundamento en la vida del bebé o del becerro, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que a veces pasaba que no había calostro. A veces pasa que la vaca se muere en el parto y el becerro, la becerra sobrevive, pero no tiene mamá y no tiene calostro. Y eso es muy grave. Nosotros nos preocupamos mucho por esto. A veces íbamos con vecinos. Oye, usted no tiene por casualidad una vaca que acaba de parir para que nos comparta un poco del calostro de la vaca, porque es muy importante. Entonces, yo me recuerdo un caso que tuvimos una vaca que ya tenía como 5 años, que para una vaca ya es mucho. Ya tiene a 2 años la vaca tiene su primer becerro ella misma, ¿no? Entonces a 3, 4, 5 años ya ha tenido varios becerros y uno lo ordeña y todo eso. Entonces yo me recuerdo la plática que con mi papá. Entonces sí, mire, esta vaca siempre tiene problemas de salud. Siempre le pega la tos, le pega lombrices, le pega cualquier cosa y se ve la vaca flaca con el pelo todo pelado. Entonces, ¿qué tiene la vaca? ¿Te acuerdas? Decíamos que cuando era bebé, cuando era becerrita, no tuvo calostro. Este mal le persigue toda la vida porque el calostro edifica el sistema inmuno. Entonces, si no tiene resistencia a las enfermedades, le persigue toda la vida. Pasa lo mismo una casa que no tiene fundamentos. Si usted sigue construyendo, la tierra está ahí abajo, la casa arriba, y usted puede pensar, no, los fundamentos son de antes, ya nadie importa, ya estamos muy arriba. Mal le va a perseguir la vaca, la casa, toda la vida. No sé si puedo decir la vida de una casa, pero todo el tiempo vas a ver cuarteaduras. Y así somos nosotros. Cuando nosotros no tenemos buena leche en nuestra vida espiritual, nos persigue toda la vida. Cuando no tenemos un buen entendimiento, fundamento de quién es Jesucristo en nuestras vidas, saber que Él murió por mí, que sin Él yo no tengo esperanza de estar delante de Dios y de conocer de Dios y vivir la vida eterna. No tengo esperanza, necesito tener este fundamento en mi vida. Y hoy, hermanos, si alguien está aquí hoy que todavía no tiene ese fundamento en su vida, después yo creo que sí va a haber oportunidad para que inicie su viaje con este fundamento. Sin este fundamento, si uno trata de viajar por el desierto, si uno trata de llegar a ese destino que ya lo vimos, que llama aquí la perfección, es como un fariseo de que habla Pablo en Romanos 7. Dice, yo puedo intentar alcanzar, pero no vamos a poder. Nosotros necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón, y por la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Ahora vamos a combinar la historia como los israelitas, que tienen que pasar por la Pascua, que tienen que pasar por el Mar Rojo, y que tienen que después seguir la nube que les lleva por este camino. No hay ninguna esperanza que uno empiece su viaje sin pasar por la Pascua. Sí, yo creo que a veces en un tiempo yo pensaba, Señor, leyendo Éxodo, ¿para qué sirvieron todas esas plagas? Y yo he sentido un poco incómodo aún. Decir, Señor, ¿por qué mandaste todas estas plagas? ¿Por qué esas ranas? ¿Por qué esta sangre? ¿Por qué este granizo, úlceras? ¿Qué culpa tienen todos esos egipcios? ¿Cuál es el punto de esas plagas? Pero yo pienso espiritualmente hablado, viendo esas historias en nuestras propias vidas, el significado espiritual para nuestras propias vidas es enseñarnos las plagas como si fueran otros intentos para salir de Egipto e iniciar el viaje. ¿Sí me explico? Otros intentos. Vamos a tratar de salir de Egipto por otro modo, no por el cordero de la Pascua, no por la sangre del cordero, pero por otro modo. A ver si trayendo ranas tal vez podemos salir. No funciona. ¿Sí? Necesitamos el fundamento de la Pascua, de la sangre del cordero. Es importantísimo. Entonces, hermanos,
como digo, estoy expandiendo un poquito sobre esto porque yo tuve este problema en un tiempo de pensar, cuando veo la leche, es poca cosa. No, la leche es el fundamento, ¿sí? Es importantísimo. Pero, aún así, dice la carta a los hebreos, pero no vamos a quedarnos ahí. La leche son las primeras cosas. No podemos empezar con las segundas cosas. Tenemos que empezar con las primeras cosas. Pero no tampoco vamos a quedar para siempre en las primeras cosas. Vamos adelante. Vamos hacia ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Se recuerda? La perfección. ¿Sí? ¿Cómo vamos entonces hacia adelante? Bueno, primeramente, entonces ver el viaje de los israelitas. ¿Hacia dónde iban? Iban hacia Canaán. ¿Sí? Pensar que nosotros no seguimos adelante, que pasamos por la Pascua, pero no seguimos adelante. Eso es lo que vemos aquí en Salmo 95. Ustedes se quedaron, no siguieron hacia adelante, hacia el propósito. Se les hizo muy mal, muy difícil el camino. Pero ellos iban a Canaán. ¿Qué es Canaán para nosotros? Bueno, lo que yo pienso que hay muchas parábolas en la Biblia, historias del Antiguo Testamento que usamos como parábolas para comprender para conocer a Dios, como dijo el hermano ahorita. Lo más importante en nuestra vida es conocer a Dios. Las historias del Antiguo Testamento, hermanos, no son para conocer a Abraham o a Moisés. Las historias son para conocer quién es Dios. Cuando nosotros empezamos en la Sierra Tarahumara, hace 30 años ya, a veces yo le preguntaba a una persona, dice, oye, ¿no te interesa saber algo de la Biblia? Y a veces me contestaban, sí, cómo no, a mí me gusta mucho saber cómo era antes. Dije, bueno, con todo respeto, la Biblia no se trata de cómo era antes. La Biblia se trata de quién es Dios. ¿Sí? Y si son cosas de antes, es porque son las cosas que Dios hizo antes. Pero Dios no ha cambiado desde entonces. Entonces podemos, por las cosas que Dios hizo antes, conocer cómo Dios es hoy. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, esta historia, ¿qué es Canaán para nosotros? Yo creo que hay dos formas de ver esta historia. Uno se puede ver, Canaán puede ser el cielo, ¿sí? Porque después de la Pascua, mi caminata por el desierto, donde estamos actualmente, si ya salimos de Egipto, entonces, ¿dónde vamos a terminar? Al último, el destino va a ser el cielo. Y es correcto. Pero yo creo que también hay otra forma que no contradice, pero más bien que complementa, que de poder ver las cosas. Que Canaán es realmente la meta hacia donde yo camino. Cuando yo camino por el desierto, soportando, se puede decir, o aceptando tal vez mejor las pruebas, ganando las victorias. ¿Para qué lo hago? Aquí dice, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Vemos que nosotros somos llamados para ser perfeccionados, para llegar a ser como Cristo. Una vez yo le dije en un lugar, y un hermano inmediatamente se me vino en contra y dice, no, ¿cómo crees que nosotros podemos llegar a ser perfectos? Y dije, no, yo no digo que podemos llegar a ser perfectos. Yo dije que tenemos que caminar hacia la perfección. La perfección está muy lejos, la meta es ser como Cristo. Pero aunque yo estoy muy lejos, yo puedo avanzar hacia, como dice Pablo, Cristo formado en nosotros. ¿Sí? Cristo formado en nosotros, que cada vez estamos un poquito más igual a Él. Nosotros somos llamados para dejar atrás, hacer morir este viejo hombre, para que Cristo sea formado en nosotros. Y esta tierra a donde vamos es la tierra de la perfección, la tierra que se llama en el Antiguo Testamento la tierra de reposo. Nos da reposo de nosotros mismos. Hermanos, ¿quién puede reconocer un reposo en su vida? Cuando tenemos victoria sobre un enemigo. Cuando luchamos, por ejemplo, con cada quien piensa en su propio ejemplo, pero unas cosas, puede ser un vicio, el alcohol, el cigarro, pornografía. Luchamos y si avanzamos hacia la perfección y tenemos victoria, ¿qué nos da?
Descanso. ¿Quiénes, hermanos, han podido llegar a descansar de un vicio, de un hábito, de un pecado? ¿Sí lo vemos? Ese es el reposo, pero claro, el reposo final, total, absoluta, ese viene apenas cuando ya estamos en el Canaán final. De eso lo sabemos. Nosotros aquí no vamos a alcanzar completamente este reposo, esta perfección. ¿Por qué no? Si usted lo ve en la historia de Josué, cuando Josué estaba luchando, peleando contra todos los enemigos que estaban ocupando la tierra, como los enemigos que están ocupando nuestras mentes y a quienes tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Cada enemigo en la cabeza, en la mente. Se recuerda que dice en 2 Corintios 10, dice que tenemos que llevar a estos enemigos, todos los que se levantan contra el conocimiento de Dios, a la obediencia a Cristo, cautivos. Está hablando de guerras, y cuando Josué pelea esas guerras, hay un versículo en el libro de Josué que dice, Dios dice, ¿sabes qué, Josué? Todavía falta mucho, todavía mucho más territorio que conquistar, pero ¿sabes qué? Tú ya estás viejo. Hermanos, cuando nosotros caminamos este camino como hebreos, caminantes, que ya salimos de Egipto, que ya pasamos por el fundamento, que ya tenemos el fundamento de la Pascua en nuestras vidas, Jesucristo crucificado por nosotros, pero caminamos, y si no somos, como dice aquí, los que en el día de la provocación no estamos endureciendo nuestros corazones, pero estamos escuchando su voz, siendo llevados, guiados por la nube, ganando, peleando contra enemigos, contra vicios, contra costumbres, contra hábitos que no deben estar ocupando nuestras mentes y nuestros corazones, que tenemos que llevar cautivos. Llega el día que Dios nos va a decir, ¿sabe lo que va a decir? Todavía falta mucho más, pero ya estás viejo. ¿Qué quiere decir? Vámonos. Has peleado la buena batalla. Buen siervo y fiel. Existe tu parte en esta vida, guiado por el Espíritu, hermanos. Recuerden que no estamos hablando de la ley, estamos hablando de personas con el fundamento de la crucifixión de Jesucristo. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No estamos hablando de la ley, estamos hablando de vivir la vida cristiana, la vida siguiendo a Cristo en victoria, no haciéndonos sordos a la voz, lo que Dios nos dice hoy, no haciendo nuestros corazones duros y decir, no, pues ya me cansé de esas armas, decir, mejor nos quedamos aquí, ya me cansé Hermanos, ¿se recuerda de cuando la primera vez que no tuvieron agua y lo de Mara y todo esto? Y después que de Mara, ¿dónde llegaron? ¿Quién se recuerda? Llegaron a un lugar que se llama Elim, que tenía 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Ahí se quedaron un buen rato ellos. Y después dice, e hizo Moisés que salieran de Elim y entraron, ¿quién se recuerda? En el desierto yo dije ahorita, dije mal, yo creo. Primeramente fue el desierto de Shur. Ahora entra en el desierto de Sin. Y yo puedo ver muchos israelitas, oye Moisés, ¿qué te pasa? Aquí estamos bien, ¿por qué nos metes otra vez en el desierto? Dime, aquí hay agua, aquí hay sombra, ¿por qué? Aquí nos quedamos. ¿Sí? Pero Elim no es Canaán. Elim es una pequeña probadita. Es como un pequeño descanso que nosotros disfrutamos después de haber derrotado a un enemigo. ¿Quién se recuerda cuando derrotó a un enemigo? Algún vicio, alguna esclavitud, algún hábito, algún rebeldía, lo que haya vencido. ¿Y cómo se siente? Yo sé cómo se sintió. Se sintió como en Elim, entre 70 palmeras y 12 fuentes de agua. ¿A poco no? Pero también sabemos que ahí no se quedaron para siempre. ¿Por qué? Ánimo, hermanos. Hay más enemigos que pelear, hay más guerras, hay más desiertos. Pero no para desanimar, es para animarnos, porque podemos ganar más Elimes. Elim no es nomás una emoción. Dice, nos sentimos muy a gusto un ratito, pero nomás un ratito ya fue pura emoción. No, Elim no es una emoción. Elim es un pequeño descanso real de un
enemigo real a raíz de una victoria real. Pero no, aunque es real, no es completo. Porque vamos adelante, ¿hacia qué? Hacia la perfección. ¿Qué significa la perfección? Perfección significa completarlo. ¿Sí? Hay muchos más maras, muchos más elimes más adelante. La Biblia nomás en el pueblo de Israel nomás habla de uno solo, pero es un tipo de evento en nuestra vida, pero este nos pasa muchas veces. Y de más elimes que edificamos en nuestra vida, más reposo hay en nuestras vidas. Sí, yo creo que todos hemos conocido cristianas que han pasado por muchas luchas y que han tenido muchas victorias. ¿Y cómo los ve usted? Son personas que nos gusta visitar porque uno siente casi la radiación de reposo en sus vidas, ¿no es así? Uno puede ver esas personas tienen reposo aun cuando todos los demás están quebrantados. Moisés, hermanos, Moisés pasó 40 años por este desierto antes de empezar a guiar a los demás por el desierto. Entonces, cuando todos están confundidos, no hay agua y lo que hay no puede tomar, y todos van con Moisés. ¿Por qué van con Moisés? Tampoco cree que Moisés trae agua. Él mismo tampoco trae agua. Pero Moisés no está confundido. Él tiene ya mucho de este descanso, este reposo en su vida. Y por eso los demás la buscan. Cuando todo va bien, nadie busca a Moisés. Cuando todo va bien, dicen, no, Moisés, nosotros no te necesitamos. Desde aquí yo puedo ver la nube y yo puedo seguir la nube yo solo. Pero cuando se acaba el agua, hermanos, ¿dónde está Moisés? ¿Sí lo vemos? ¿Sí conocemos a nuestros Moiséses en nuestra vida? Que hay mucho rato que no pensamos que podemos ir sin ellos, pero llega un momento, dice, hermano, quiero hablar con usted. ¿No es así? Vamos adelante, hermanos, hacia la perfección. ¿Cómo vamos hacia adelante? Aquí dice en Hebreos 5 y 6, pues estamos así donde los últimos del 5, el primero del 6. Dice, versículo 13, todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto, ¿sí? Este es una persona que no ha sido todavía, que no ha tenido todavía mucha experiencia. Es una persona nueva que se alimenta de leche. Pero cuando decimos nuevo, comparando con 1 Corintios 3, usted puede ver, y también aquí, cuando es nuevo, porque solamente toma leche, no significa que tiene poco tiempo. Nosotros podemos seguir siendo nuevos por mucho tiempo si nunca adelantamos. Seguimos niños, aquí tanto en Hebreos como en Corintios, ve que tenemos personas que son niños por mucho tiempo. Y de cierta forma Pablo parece que se molesta un poquito con esto. En Corintios dice, ustedes no eran capaces, y después dice, y todavía no son capaces. Si sienten el pequeña molestia que tienen. Y aquí lo mismo vemos en Hebreos 5:12. Dice, todavía, después de tanto tiempo, todavía estás solamente con la leche. No para menospreciar la leche, pero para decir, después hay que seguir adelante. ¿Cómo seguimos adelante? En 1 Corintios lo llama la palabra de sabiduría. Dice Pablo a los Corintios, sin embargo. Primeramente dice, cuando yo apenas llegué, yo solamente di leche, Jesucristo crucificado. Sin embargo, dice, para los que han alcanzado madurez, también hablamos sabiduría de Dios. ¿Sí? Y aquí vemos, lo llama con otro término, pero es lo mismo. Versículo 13, Hebreos 5:13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿en qué? En la palabra de justicia. ¿Sí? Aquí en Corintios lo llama sabiduría de Dios. Aquí lo llama palabra de justicia. ¿Sí? Es una palabra que nos lleva, nos ayuda para seguir adelante, para obtener victorias en nuestras vidas. Bueno, ¿para qué sirve la palabra de justicia? Dice en 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, igual como dice Pablo en Corintios, para que
para los que por el uso, dice, por el uso, así vemos que es una vida que practicamos. La palabra de justicia no solamente se lee, se usa, se practica, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso está muy interesante. Cuando nosotros vamos adelante, discernimos entre el bien y del mal. Bueno, ayer hablamos en el retiro de jóvenes un poco de Génesis 2 y 3 acerca del árbol, pero ahí se llama la ciencia del bien y del mal. Y en un tiempo, cuando yo me acuerdo cuando empecé a meditar en este versículo, en un tiempo yo pensaba, será lo mismo. Aquí dice discernimiento del bien y del mal, y me hizo sentir muy incómodo. Dije, ese no puede ser lo mismo, porque la ciencia del bien y del mal es algo que nunca hubiéramos tenido. Y aquí más bien el discernimiento del bien y del mal es algo que tenemos que buscar por medio de la palabra de justicia. ¿Cuál es la diferencia? En Génesis 2 y 3 podemos ver la ciencia del bien y del mal tenía otro significado, tenía otro efecto. En Génesis 3, cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué realmente pasó? Ahí la clave, yo pienso en Génesis 3, es cuando dice, y la mujer vio que el árbol era bueno. Y yo pienso, aquí Eva pasó una línea que le hizo caer. Porque a Eva, antes de que dice que la mujer vio que el árbol era bueno, antes esta frase, y vio Dios que era bueno, sale 7 veces en Génesis 1. Y vio Dios que lo que él había hecho, ¿verdad? Sea la luz, sea las plantas, sea los animales, peces, todo eso. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, ver si algo es bueno o no es bueno le corresponde solamente a Dios. Dios es el que establece lo que es bueno, lo que es malo. ¿Qué pasó en Génesis 3? Que la mujer vio que era bueno. Bueno, pero ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus criterios? ¿Cuáles son las leyes que rigen tu opinión o tu decisión de llamarlo bueno? En Isaías 5 dice, ay de los que dicen bueno a lo que es malo. Esto es lo que yo creo que significa. El hombre es como Dios. No es algo glorioso cuando dice tú serás como Dios. Es más bien un usurpador. Tú te pones a Dios mismo diciendo tú que ese es bueno, aunque Dios nunca lo dijo. ¿Sí me explico? Y yo creo es el efecto de comer del árbol, de decir Dios, aunque tú digas que es malo, yo le digo que es bueno. ¿Por qué digo yo que es bueno? ¿Qué dijo Eva? Porque me antojó, porque mis deseos me dicen que es bueno. Y este tiempo vivimos, hermanos, cuando decimos, si yo siento mis deseos que dicen que mis deseos anhelan esto, entonces yo digo, pues como yo lo deseo, entonces quiere decir que es bueno. ¿Se han dado cuenta? ¿Y qué dice el hombre? Bueno, si Dios me hizo así, si yo deseo esto, si Dios me hizo así, quiere decir que está bueno. Y si no está bueno, pues que Dios me cambie, que me quite los deseos. ¿Han escuchado ese argumento? Yo creo que sí. Eso es lo que hizo Eva. Eva dice, yo lo deseo y por eso es bueno. Pero nosotros no somos, hermanos, Dios. Nosotros no podemos determinar o decidir lo que es bueno, lo que es malo. Mis deseos, hermanos, no pueden decidir qué es bueno o lo que es malo. Aquí hablamos de otra cosa. Aquí hablamos del discernimiento del bien y el mal. ¿Y por dónde lo tenemos? Por leer, estudiar y practicar la palabra de justicia. Aquí nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y si yo tengo deseos que chocan con esto, entonces, independientemente, hermanos, y yo sé que no es siempre fácil, pero independientemente si Dios me quita o no me quita los deseos, la palabra de justicia va a determinar lo que es bueno y lo que es malo, no mis deseos. Y nunca va a cambiar. Por eso dice, vayan adelante hacia la perfección y por el uso vas a tener ejercicio en saber y hacer lo que es bueno y lo que es malo. Eso es avanzar, hermanos, en caminata. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando no avanzamos? En este contexto,
¿sí? Sin hablar de nada de la doctrina. Pero en este contexto, no estamos, quiero que poner muy claro, no estamos hablando de perder la salvación por meternos en pecados. De ese no estamos hablando, ese es otro tema. Nosotros ahorita estamos hablando de una iglesia. Se puede ver que la iglesia aquí está escrita la carta, no es una iglesia mala, no es una iglesia que está en pecado, es una iglesia que no avanza. No estamos hablando en este día, en este momento, de el punto si pierdo o no pierdo salvación si estamos en pecado. Estamos hablando de no avanzar, ¿sí?, en el bien. ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio, ustedes se recuerdan que es como el discurso de despedida de Moisés. Y Moisés en Deuteronomio tiene toda una reflexión de todo lo que pasó en esos 40 años que ya él está casi por morir. Todos esos 40 años dice, recuerde cuando salimos de Egipto y todo eso. Y habla de varias cosas y llega a hablar en capítulo 1 acerca del fracaso que tuvieron. Cuando ellos, ¿se acuerdan que Moisés mandó 12 espías a Canaán y que regresaron muy desanimados y que dijeron, este camino está muy feo, hay muchos baches, mejor no pasemos por este camino, porque estaban desanimados? Y todos dijeron, no vamos a ir por este camino. ¿Y qué dice Moisés? Versículo 1, Deuteronomio 2:1. Luego dice, volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces, si lo vemos en el mapa, Egipto, el Mar Rojo, el desierto y Canaán casi estaban en la orilla del desierto, entrando a Canaán, pero regresaron rumbo al Mar Rojo, pero no al Mar Rojo, mucho menos cruzando el Mar Rojo, ¿sí? Entonces no estamos hablando de personas que pierden su salvación, estamos hablando de cristianos, ¿sí?, pero que no avanzan. ¿Y qué pasa con ellos o nosotros? También estoy hablando y reflexionando mi propia vida, hermano, créemelo. Dice, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. ¿Y qué dice después? Y rodeamos el monte de Seir. ¿Cuántas veces? Mucho tiempo. ¿Ustedes jamás han hecho esto, hermanos? Caminar en un desierto y ir a un monte y dar vuelta al mismo monte por mucho tiempo. ¿Jamás han hecho? ¿Cómo se les hace? Tal vez no lo han hecho, pero si uno puede imaginar, ¿cómo sería esto? ¿Sería interesante? ¿Sería emocionante la vida así? ¿O cómo sería la vida? Aburrida. ¿Ustedes han escuchado que personas dicen que la vida cristiana es aburrida? Aquí podemos ver por qué. Cuando no avanzamos, cuando las pruebas que enfrentamos en esta vida, cuando los enemigos que enfrentamos no los derrotamos, cuando no tenemos victoria sobre las áreas en nuestra vida cristiana empieza a ser monótona. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hermanos, si alguien de nosotros tiene hoy la idea o la experiencia que su vida cristiana no es muy emocionante, no es de mucha aventura y que es un poco monótona y busca aventura tal vez en otros ambientes, hermano, aquí reflexionen por qué. Aquí está la respuesta, que no estamos avanzando. No es la vida cristiana que Dios tiene para usted y para mí. La vida cristiana que Dios tiene para nosotros es una vida, no digo fácil, no digo que es un camino que no tenga baches. Es un camino con Mara, que tiene amalecitas, que tiene filisteos, que tiene amorreos, que tiene muchas cosas. Pero cada enemigo, cada prueba para nosotros llega a ser una oportunidad para tener una victoria. Y cada victoria nos trae el gozo de un Elim. Y después de Elim viene otro desierto, puedo decir desierto, prueba, lucha, pero yo quisiera llamarlos oportunidad. A veces digo a los muchachos que estudian con nosotros, dije, un cristiano no tiene problemas, un cristiano tiene oportunidades. Cada enemigo, cada prueba se convierte en una oportunidad para ir hacia adelante. Hermanos, ¿por qué? Porque aquí, hermanos, no estamos hablando de ganar la salvación, pero estamos hablando de una vida que está siendo transformado y que
cada prueba, como dice Pablo, produce en nosotros un eterno peso de gloria, para que los propósitos de Dios que Dios tiene con nuestras vidas se cumplan en nosotros, para la gloria de Dios, hermanos, y para bendición para nosotros que caminamos por este desierto.